De la mañana, continuidad más barato por docena hasta las 12 del mediodía. Vamos a estar ya ustedes seguramente a través del vivo, a través del Facebook Live, ustedes lo pueden ver, al juez de instrucción de nuestra localidad de Cruzucuatiá, Martín Vega. Vamos a estar abordando diferentes temas que tienen que ver con el ámbito local, provincial también, donde vamos a ir abordando estos temas sumamente importantes. Le vamos a dar la bienvenida y luego ya vamos a entrar de lleno con cada uno de los puntos antes mencionados. ¿Cómo estamos, Vega? ¿Todo bien? Buen día, bienvenido. Buen día, Roberto, y buen día a la audiencia de tu programa y a la audiencia de la radio. Muchísimas gracias por el tiempo, Martín. Bueno, el tema que fue un tema de relevancia, títulos principales en la provincia de Corrientes y, por qué no, también a nivel nacional, tiene que ver con el femicidio que ocurrió en el año 2018 aquí en nuestra ciudad, que estuvo involucrada una persona que tenía programa radial y es Walter II, ¿no? Por Marcia Aparecida de Macedo. Sí, efectivamente, durante la semana se dio a conocer la condena a prisión perpetua del imputado por el homicidio o femicidio, sería de Marcia Aparecida de Macedo, una ciudadana brasileña que tenía producción radial y locución radial también, y bueno, que apareciera muerta y que la investigación la realizamos en Cruzucuatiá, en el juzgado de instrucción, que está a mi cargo, y realmente fue una causa compleja y una causa difícil para la investigación, dado que al comienzo de la investigación no estaba identificado los restos humanos, o sea, el cadáver no se podía relacionar con la persona que finalmente fue identificada, que es Marcia Aparecida de Macedo, porque bueno, el cadáver estaba seccionado y no teníamos forma de identificarlo a través de huellas dactilares, ni tampoco a veces se suelen hacer placas de los dientes o de la dentadura, si es que tiene algún tratamiento especial, por ejemplo, y se puede lograr la identificación. En este caso no se podía lograr la identificación por esos medios y entonces nos encontramos con el inconveniente eh, mayor, que era que esta persona, al ser de nacionalidad brasileña, no tenía parientes en Cruzucuatiá, ni en el país, ni en la Argentina. Y entonces se hizo algo inédito en las investigaciones penales de nuestra ciudad, seguro, de Corrientes también, y muy pocas veces seguramente se hizo a nivel nacional, que es utilizar la cooperación o la colaboración internacional para la producción de pruebas genéticas. Entonces se solicitó a, a la Cancillería Argentina y a la representación diplomática en Brasil que se tome una muestra de ADN en el estado de San Pablo, en la República Vecina de Brasil, de la mamá de quien fuera en vida Marcia Aparecida de Macedo. Se hizo el traslado con la cadena de custodia, por supuesto, muy estricta en estos casos de pruebas genéticas, y donde participan institutos científicos que están normatizados a nivel internacional, es decir, tienen normas internacionales y protocolos a seguir, y a su vez están habilitados para hacerlo por organismos internacionales que regulan la calidad de las operaciones. Y a través de la Cancillería se obtuvo el traslado de la muestra, y en esto tenemos que agradecer particularmente la colaboración que obtuvimos de la Gendarmería Nacional, que posee en el edificio Centinela un modernísimo laboratorio de genética forense, eh, previsto y está capacitado como para hacer ADN a todo el país. O sea, ese era un proyecto que estuvo vigente en un tiempo y que nunca se lo llevó a cabo, pero que está previsto, que es tomar las huellas de ADN de todo el mundo, digamos, o sea, como una especie de DNI genético que facilitaría las investigaciones, ¿no? O sea, criminales, por ejemplo. Y esto se hizo en el edificio Centinela, ¿no? Claro, la prueba de ADN se hace en el edificio Centinela,
Y ahí tengo que agradecer particularmente al comandante mayor Santiago Tavares, que es de Curuzuguatiá, oriundo de nuestra ciudad y que trabaja en el edificio Centinelas y es uno de los jefes de los peritos en genética, y con la colaboración de él y de todo su equipo se ha logrado identificar el ADN perteneciente a los restos humanos que fueron encontrados con el ADN de la mamá de Marcia Aparecida de Macedo, que se encontraba en la ciudad, sí, en la República de Brasil. Esto fue motivo de un panel científico que se llevó adelante en el Hotel Sheraton en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, en el mes de julio, y allí se trató junto con los especialistas brasileños y se habló concretamente del caso. Yo tuve la oportunidad de estar en el panel y también tuve la oportunidad de hablar del caso y explicar el caso, porque se trata, como les decía, de un caso inédito en las investigaciones de este tipo de pruebas genéticas. Nuestro trabajo, que es la instrucción, que es la investigación, con esta prueba, digamos, permitió elevar esta causa a juicio, y después, bueno, ya es tarea del Tribunal Oral Penal llevar adelante el juicio oral y público que se desarrolló, y como final de ese juicio oral y público el tribunal determinó por voto unánime de todos sus miembros, o sea, los 3 miembros, la condena a prisión perpetua del imputado por la muerte de Marcia Aparecida de Macedo. López, Rivadeneira y Muschietti fueron los jueces. Y Troncoso, creo. Y Troncoso, sí, no, sí. Troncosos, Sí. Rivadeneira y Muschietti, ¿no? Los integrantes del Exactamente. tribunal. La doctora López Rivadeneira, bueno, trabajó muchísimos años, era oriunda de Curuzuguatiá por adopción, porque a su vez era de otra ciudad Sí. de nacimiento, pero vivió muchísimos años acá y fue secretaria del juzgado de instrucción durante muchos años también, trabajó con nosotros y después fue seleccionada juez de la ciudad de Mercedes. Esto fue inédito, ¿no, Martín? Porque un trabajo arduo. Yo no tengo memoria de que haya ocurrido algo parecido, digamos, lo que pasó con Walter Adrián II de todo esto, ¿no? Que hayan dejado los restos de esta persona totalmente calcinada y demás. Fue una investigación, como le decía al comienzo, muy compleja, muy difícil, porque nos encontrábamos ante un escollo fundamental, que es la identificación de la víctima. Sin la identificación de la víctima no podíamos aseverar que esos restos pertenecieran a quienes efectivamente pertenecen, y se determinó que era Marcia Aparecida de Macedo, ¿no? Esto, inclusive, bueno, todos los fundamentos, ¿estos ya se dieron o se van a dar a conocer? No, los fundamentos de la sentencia, la condena ya está anunciada por el tribunal, incluso se publicó en las webs oficiales del Poder Judicial, pero los fundamentos van a ser leídos el día 28 de julio, donde van a estar todo el análisis del debate, digamos, porque es importante que la gente sepa que los juicios penales tienen, por lo menos hasta ahora, porque justamente después vamos a hablar del cambio de sistema, 2 grandes etapas. Una etapa es la investigación o instrucción, que eso es lo que se hace en el juzgado de instrucción, o sea, lo que se hizo en esa causa, por ejemplo, acá en Curuzuguatiá, y después tiene otra etapa que se llama del juicio, o plenario también, que es la que se lleva adelante, o juicio propiamente dicho, que es la que se lleva adelante en el Tribunal Oral Penal, que en el caso nuestro dependemos, o la jurisdicción depende de la ciudad de Mercedes, porque también hay un Tribunal Oral Penal en Paso de los Libres, pero tiene otra jurisdicción, ¿no? Esto, bueno, fue condenado casualmente a cadena perpetua, y para escuchar los alegatos, digamos, por qué fue condenado y demás, ¿debe estar presente el imputado o no es necesario? Se fija una audiencia de lectura a la que puede asistir si quiere el imputado y escuchar la lectura íntegra, y si no puede dar instrucciones a su abogado que retire una copia, que es lo que normalmente se realiza, y ahí
hacen el análisis de los fundamentos para, en su caso, interponer los recursos que la defensa técnica quiera interponer o le parezca que corresponden en el caso concreto, ¿no? Cuando son los casos, por ejemplo, de cadena perpetua o de prisión perpetua, que también ya voy a preguntarle de qué se trata cada uno de estos puntos, por ejemplo, ¿puede cumplir la condena en nuestra ciudad o tiene que ir a los penales, ya en este caso, por ejemplo, a Corrientes? ¿Cómo se trata todo esto? En la provincia de Corrientes, los condenados se van a los centros de detención que están en la ciudad de Corrientes, normalmente a la unidad penal 1 o a la unidad penal 6, y allí es donde se cumple la pena privativa de la libertad, porque eso está a cargo de otro organismo que es el Servicio Penitenciario Provincial en este caso, y que es el custodio del cumplimiento de la pena privativa de la libertad. Es decir, que las personas que están detenidas, por ejemplo, en Alcaidía, Curuzucuatiá, de Mercedes, Montecasero, es solamente durante la etapa de juicio y hasta que eventualmente sean condenados, porque una vez que sean condenados pasan a depender o a estar a cargo del servicio penitenciario, que es otro organismo distinto inclusive a la policía. Recién hablábamos de cadena perpetua y en muchas oportunidades podemos hablar de prisión perpetua. Por ejemplo, para clarificar también para los oyentes y para el común de cada uno de nosotros, ¿en qué consiste cadena perpetua y en qué consiste prisión perpetua? Bueno, cadena perpetua es una expresión coloquial, o sea, la expresión cadena no es una expresión técnica. Prisión, sí. Y la otra palabra que también tenía relación con esto era la reclusión perpetua. Y a través de una ley nacional se las equiparó, porque la reclusión antes era una pena más grave que la prisión y consistía en enviarle, por ejemplo, a hacer trabajos al sur, o sea, a penales del sur, a delincuentes sumamente violentos o peligrosos, y entonces se lo enviaba recluido a las prisiones del sur. Pero esto, bueno, con el tiempo fue dejado de lado y ahora la pena privativa de la libertad se llama prisión, digamos. Y en el caso de la perpetua, si bien dice el Código Penal perpetua, después existen unos mecanismos de ejecución de la pena que prevén 25 años y si dura la buena conducta pueden obtener la libertad. El sistema de cumplimiento de la pena de la libertad, de la pena privativa de la libertad, perdón, es un sistema escalonado que tiene como objetivo la reinserción a la sociedad de la persona. Es decir, que en principio las penas tienen como objetivo que la persona condenada vuelva, pero ya con un tratamiento penitenciario. En ese tratamiento penitenciario tienen sistemas de adaptación a la vida en prisión, después tienen también unas etapas que son de trabajo ahí adentro, por ejemplo, de terapias laborales, exámenes psicológicos, terapias psicológicas y distintas terapias que van tratando de llevar al preso, a la persona privativa de la libertad, hacia los valores, digamos, que encarna el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. Y si dura la buena conducta y cumple los 2/3 en los casos de condenas temporales, puede solicitar que al principio salida transitoria y después la libertad condicional. La libertad condicional es una etapa también donde está como a prueba dentro de la sociedad y si vuelve a cometer otro delito o abusa del alcohol o de sustancias ilícitas, de drogas ilícitas, vuelve a prisión, digamos, y retrocede en ese tratamiento, como te estaba diciendo, que es progresivo. O sea que se puede utilizar prisión o cadena de ambas maneras, puede ser. Y sí, la cadena perpetua es equivalente a prisión perpetua, sí. Los dos tienen la misma terminología y la misma cantidad de años que puede llevar esa persona, ¿no? ¿Esto ya está en el nuevo Código Procesal Penal? No, las penas y la determinación de cuáles son las penas está en el Código Penal, que vale para toda la República, es decir, porque existe un solo Código Penal y existe un Código Procesal Penal, que es la forma como de llevar a cabo lo que prevé el Código Penal para todo el país en cada una de las provincias. Justamente eso es lo que va a cambiar acá en nuestra provincia y está cambiando ya,
porque a partir en estos días, a partir del 1 de agosto, se implementa en la ciudad de Paso de los Libres y en la cuarta circunscripción de nuestra provincia el nuevo Código Procesal Penal, que es un código distinto al que teníamos nosotros, que era un código mixto. Se llamaba mixto por esta cuestión que le decía, tenía una etapa de investigación con tintes inquisitivos, donde el juez de instrucción tenía muchos poderes autónomos de investigación y todo eso, y después había una etapa así, se llama adversarial, que era durante la etapa del juicio. Pero ahora eso va a cambiar, el código es de tinte acusatorio adversarial, se llama, porque donde el juez está en una posición, por decirlo, más imparcial todavía de la que ya siempre, porque la imparcialidad es una característica de cualquier juez, incluso cuando uno juega al fútbol, el árbitro tiene que ser imparcial. Tiene que ser imparcial. Pero en este caso, como en la investigación, el juez tenía poderes de citación, de ordenar detenciones, qué sé yo, dentro de la investigación, estas atribuciones, por decirlo así en genérico, van a ser llevadas adelante mayoritariamente o casi de manera total por el fiscal. Es decir, que la estrella en la investigación penal, o sea, en esta etapa que decíamos de la instrucción, va a ser el fiscal, que va a ser quien va a tener que obtener las pruebas en contra de un ciudadano que esté acusado de cometer un delito. Pero siempre bajo la mirada del fiscal, del juez. Claro, el juez se transforma, y lo dice el propio código, en un juez de garantías, que es un juez de garantías constitucionales, para que la gente entienda, digamos, o sea, garantiza la legalidad de la investigación. Es decir, el fiscal, por más iniciativa que tenga, no va a poder, por ejemplo, allanar un domicilio sin la autorización del juez, no va a poder interceptar correspondencia sin la autorización del juez. Y para obtener eso va a tener que solicitar al juez estas medidas y va a tener que decir los motivos por los cuales necesita estas medidas y para obtener qué pruebas, digamos. Y allí el juez me va a tocar a mí, a los otros jueces de garantía de la provincia, vamos a tener que evaluar la pertinencia o no de esas medidas que pida el fiscal y otorgarlas o no. Y otra gran característica de este nuevo código es la oralidad. Muchas de las cosas que antes se hacían en papel se van a hacer en audiencias orales. Es decir, que con una camarita, no sé si por acá está alguna. Sí, ahí está adelante. Ahí con una cámara parecida a esa, muy parecida a esa, van a estar el fiscal por un lado sentado, ahí me veo, el fiscal sentado en una silla, el defensor en otra silla, el juez también ahí, y las peticiones, es decir, todos los pedidos van a ser realizados de manera oral por las dos partes en el proceso, que son la fiscalía y la defensa. Y el juez en forma oral vamos a tener que zanjar la situación, es decir, decidir también en forma oral allí. Y después, como en este caso también, va a quedar grabada esa información, bueno, en un disco duro que después puede pasarse a pendrive o a CD, y esa va a ser toda la documentación, es decir, se va a producir un proceso de despapelización del expediente. En ese sentido, hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga, pero la pandemia en eso yo creo que ha educado un poco a evitar el papel, ¿no?, en todas las transacciones, porque nos estamos acostumbrando a hacer pedidos por WhatsApp, y por otros sistemas de mensajería que evitan el papel. Con esto se lleva adelante la digitalización que me acaban de apuntar. Esto es importante porque se puede mantener inclusive mucho más cantidad de datos en un disco que es mucho mejor, y en tener cantidad de papeles y que por allí se puede llevar al deterioro, ¿no? Tal cual. Bueno, la prueba digital tiene sus particularidades, ¿no? También ayer justamente hablábamos con motivo de la jubilación de las agentes del Poder Judicial, decíamos que hace unos años atrás, 20 años supongamos, en el Poder Judicial de Curuzú-Guatiá no existía ninguna computadora, ninguna. Cuando yo entré como juez en el año 2003, algunos llevamos nuestras propias computadoras para trabajar allí, pero el Poder Judicial no contaba con ninguna. Y los que tomaban audiencia en unas máquinas de escribir, que eran
las famosas Lexicon 80, en formularios que proveía el Superior Tribunal. Inclusive había formularios para resoluciones que se cargaban a máquina. En ese sentido yo creo que el Poder Judicial, tanto el de Corrientes como el del Federal y de todas las provincias, ha hecho un avance en la informatización de los procesos. Una inversión importante, ¿no? Una inversión importante porque viene muy bien. E inclusive también en la parte, estimo yo, en la parte cuando tienen que llevar adelante un juicio y demás, una palabra puede llegar a modificar todo y a través del escrito puede haber, porque somos humanos, puede haber un error, ¿no? En el tipeo, digamos. Y con esto no, con esto es mucho más fijo, mucho más fino inclusive, ¿no? Claro, y otra que también, como hay un dicho popular que dice una imagen vale más que 1000 palabras, a veces lo que está escrito uno no tiene la entonación, pasa con los mensajes de texto en el teléfono también. Por ahí uno dice presente y no sabe si está diciendo en forma exclamativa, si está diciendo en forma dubitativa, si está diciendo de manera de pregunta. O sea, el escuchar el audio y en el caso de que sea audiovisual con mayor razón, permite a todos los operadores del sistema, tanto al fiscal como a la defensa, contar con un dato de mayor calidad, digamos. O sea, entonces de esa manera, por supuesto, después será la habilidad de las partes, tanto del fiscal como del defensor, hacer sus alegaciones o hacer su teoría del caso, como se llama ahora, para defender los intereses que representa. El fiscal representa el interés de la sociedad en que no se cometan delitos y el abogado defensor representa los intereses del imputado. Es mucho más minuciosa la investigación también para cada uno de ustedes, porque por allí estimo que ustedes por allí a través de una imagen, a través de un movimiento que pueda realizar esa persona, ese acusado que está en el banquillo, si ustedes no saben por allí interpretarle, están los profesionales que digan, mira, me pareció que, fíjate, entonces también los psicólogos, psiquiatras y demás lo pueden detectar, ¿no? O sea que es mucho más importante esto. Existen técnicas de interpretación de los gestos y del movimiento corporal y de todo eso, que inclusive tuvimos cursos en el Poder Judicial, había un disertante que solía dar charlas sobre eso, que son muy importantes tenerlas en cuenta para la interpretación justamente de los datos. Esto ya se venía haciendo con la cámara Gesell, que era una audiencia que se toma de manera audiovisual, y entonces se evita que, por ejemplo, un niño o niña víctima de un delito sexual tenga que volver a declarar otra vez, entonces se le toma una sola vez. Y para que esto sea fidedigno, se le toma a través de video y entonces queda grabado, como decía, en soporte magnético. En otro orden de cosas, bueno, hablábamos recién del nuevo Código Procesal, es apasionante para poder abordarlo, ¿no? Porque tiene diferentes cosas positivas. Bueno, también hace unos días atrás, y todo creo que tiene que ver con todo, en los juicios que se lleva adelante con los ex intendentes y secretarios y profesionales que trabajaban con la causa Perugorría, que todo se inició en el juzgado de instrucción de nuestra localidad de Cruzucuatiá. Han tomado también declaraciones a uno de los testigos que trabajaba en Nación, pero que estaba en Luján, ¿no? Y todo esto es muy importante a través de este Código Procesal Penal. Bueno, eso es lo que decía, que dentro de los aspectos positivos que va a tener esta crisis es que cuando no se logre que una persona, por razones de salud, por razones, en este caso de movilidad, porque no se permite el tránsito por distintos lugares del país, no pueda asistir a una audiencia, se la pueda tomar de manera remota. Esto es muy importante porque esta técnica y este recurso va a quedar, y esta posibilidad de realizarlo de esta manera, aún cuando pase la pandemia, también va a quedar, y esto facilita y acorta los procesos, que eso es el mayor reclamo de la sociedad hacia la justicia, es la lentitud, ¿no?, que se provoca por los trámites burocráticos. Entonces, a través de estos sistemas modernos de oralidad y de audiencia y de digitalización y de utilización de las tecnologías para la toma de audiencias, esto va a hacer que los procesos sean más rápidos, más veloces y más eficaces en la solución del conflicto, digamos. ¿Cómo está la causa Perugorría?
Bueno, la causa perugorría es una causa, como vos decías, que la instruimos nosotros, o sea, realizamos la investigación hasta la elevación a juicio y ahora, bueno, es el Tribunal Oral Penal el que está llevando adelante el juicio y, bueno, por las noticias y también por la información oficial que están en la página web del Poder Judicial se avisora que se están llevando adelante las etapas, se están tomando, como decías vos, pruebas testimoniales, se están tomando otro tipo de pruebas. Y bueno, terminado toda esta ronda de pruebas, después están los alegatos de las partes y después finalmente el tribunal va a dictar una sentencia que siempre va a ser o absolutoria o condenatoria, depende de lo que el tribunal valore después de terminado el debate, ¿no? Esta causa que se inició aquí en nuestra ciudad, ¿cuántos años lleva ya? Aproximadamente 2 años y medio por ahí. ¿Y todavía le falta mucho más? No, eso ¿O ya, será un tiempo corto, digamos, y eso al yo, entender? lo que le falta es lo que le falta al debate, digamos, o sea, lo que falta en terminar las audiencias de debate. Y ahí va a terminar la causa, o sea, si bien después tienen las posibilidades recursivas las partes, ¿no? Tanto la Fiscalía como la defensa de acudir a otros tribunales superiores en el caso de que así lo consideren pertinente. Bueno, el tema, estábamos hablando también, todo inició, varios temas importantísimos que fuimos tapa a nivel provincial y nivel nacional también, tiene que ver con dos casos que fueron sumamente importantes. Fue el tema de la causa de los ex intendentes causa Perugorría, y bueno, y otro de los casos fue el tema causa colombianos. Ajá. Que yo no recuerdo porque digo causa colombianos para englobar todo, Sí, porque hay sí, sí, hay una causa que es derivada con un nombre, ¿no? Pero causa colombianos, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, la causa principal de la investigación de los, de los sí, conocida como causa de los colombianos, es una causa compleja donde hay muchos imputados y una investigación, sí, sin precedentes en la historia de los tribunales de Corrientes, por la cantidad de allanamientos que se realizaron en un mismo día, por la intervención de 400 policías en la coordinación de 400 policías en un mismo día, y esto llevó al inicio de la causa, fundamentalmente por lo que se conoce como usura o los préstamos gota a gota y otros delitos conexos con esto. En esa causa hay una cuestión de competencia que en este momento está va a estar tramitando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que va a determinar si los competentes para seguir investigando en la causa somos nosotros o es el Juzgado Federal de Paso de los Libres. Es decir, que es una causa que en este momento se encuentra esperando la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero sí, también fue una causa muy importante dentro de las que nosotros encaramos y que se investigaron Fue en el muy, ámbito de la muy ciudad. movida durante varios días, inclusive el transitar ante el juzgado, de ir y venir de vehículos secuestrados, personas detenidas Sí, sí. y mucho más, ¿no? Sí, sí. Estas personas están cumpliendo algunos aquí en nuestra ciudad la parte de el arresto o en otras localidades. Y bueno, Ah, son muchísimos imputados y muchísimas están diferencias. distribuidos, Están digamos. distribuidos, sí, sí, Bueno, sí, eso están es distribuidos. otro de los temas también. Bueno, tiene que ver con, estamos hablando de pruebas y demás, el caso Sartori, importante también, donde fue integrante del tribunal y demás, ¿no? Sí, sí. Por disposición del Superior Tribunal de la provincia, a través de una acordada, mi rol además de ser juez de instrucción correccional y de menores con asiento en Curuzú-Cuatiá, también soy subrogante legal, es decir, suplente del Tribunal Oral Penal de la ciudad de Mercedes. Y me tocó formar parte del tribunal que tuvo a su cargo el juicio a los imputados en la causa denominada Sartori, el caso Sartori, donde justamente la víctima fue el señor Sartori y los imputados de ese homicidio fueron una banda, digamos, un grupo de personas de los cuales
4 fueron condenados a prisión perpetua y uno a 11 años de prisión. Es decir, que fue una causa, esa también fue una causa conmocionante, que no fue en Curuzucuatiá, pero sí en una ciudad cercana acá, en la ciudad de Mercedes, donde los imputados pertenecían a distintos lugares del país, inclusive algunos eran de la provincia de Buenos Aires, integrantes de la banda que fue condenada, ¿no? Y otros de Resistencia, otros de Formosa, también había gente del Paraguay involucrada, y allí hizo un trabajo muy importante la División de Análisis de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Corrientes, un comisario que realmente llevó adelante un trabajo muy minucioso, y lograron a través del análisis de la comunicación en los celulares poner a los sospechosos en el lugar de los hechos, en los momentos previos al homicidio. Es decir, que fue una investigación compleja también, que bueno, está ahora con condena, no firme, pero sí con condena. Es decir, ya se llevó adelante el juicio y se procedió a la condena de 4 de los integrantes a prisión perpetua y de 1 a 11 años de prisión. Martín, por otra parte, bueno, ya para ir finalizando, el tema de la suspensión de juicios a prueba o probation, como se lo llama, ¿cómo va de todo eso? Bueno, hay modificatorias y demás, ¿no? Bueno, ya se venían implementando la suspensión del juicio a prueba de hace muchos años, y también los procesos de flagrancia que también se llevaron adelante algunos, y que ahora ya está vigente el tema de la flagrancia en toda la provincia de Corrientes, pero con el nuevo código, como decía hoy antes, van a existir distintos procedimientos para lograr una salida del conflicto penal, muchas veces los casos penales son conflictos, por ejemplo, entre dos vecinos que se atacan o que se amenazan o que se lesionan, y esos conflictos no necesariamente tienen que llegar a juicio. Algunos que son leves, por ejemplo, que si son una amenaza simple, una lesión es leve, pueden lograr la composición de los intereses de las dos partes, y evitar ir a juicio a través de mecanismos que están previstos en el Código Penal y que también van a estar previstos en el Código Procesal Penal, que son, por ejemplo, la mediación, es decir, llegar a un acuerdo conciliatorio, y también la reparación integral, es decir, alguien que le rompa a propósito, ¿no?, un delito de daño el auto a alguien y después le pueda reparar, eso también va a descongestionar el sistema judicial, atento a que va a dar salidas alternativas, digamos, al seguimiento del proceso hasta llegar a la condena, a la absolución. O sea, los procesos se van a poder interrumpir mediante estos mecanismos de conciliación o de reparación integral, y esto va a hacer que los recursos que tenga el Poder Judicial o que tengan las fiscalías en su momento se dediquen a la investigación de causas complejas como la que estuvimos hablando, y tengan de alguna manera se puedan depurar las causas más sencillas y darle otra vía de solución. Martín, desde ya muchas gracias por el tiempo. Bueno, hemos abordado, hemos hecho un resumen, digamos, de todo lo que, las principales informaciones que vienen aconteciendo aquí en nuestra ciudad de Curuzucuatiá, y que somos tapa casualmente por estas tareas investigativas y por estos hechos también, ¿no? Pero sobre todo que somos tapa por llevar algo en adelante de buena manera y que se pueda concretar casualmente con todos los puntos que se proponen, ¿no? Bueno, nuestro trabajo es realizar las investigaciones de los delitos, y también, por supuesto, mi reconocimiento a todo mi equipo de trabajo, a los que son secretarios, a los que son empleados, a todos los que trabajan en el juzgado, porque cuando es necesario se quedan fuera de hora, cuando es necesario llevan trabajo a sus casas, vienen a trabajar al lugar de trabajo en feriados o en fines de semana, es decir, le restan tiempo a su familia o a sus quehaceres particulares para poder llevar adelante causas muy importantes como esta, que demandan siempre más recursos de aquellos con los que uno cuenta. Martín, desde ya gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y también por estar siempre informando y buscando información veraz y de las fuentes que le puedan proporcionar ese tipo de
de información. Así que, bueno, la sociedad los necesita porque necesita estar informada de todos los temas, ¿no? Pero en el caso que me atañe a mí, de los policiales o de los judiciales, que muchas veces conmueven al ciudadano, al vecino de nuestra ciudad. Gracias.